Investiguen, por favor, ustedes que tienen hijos. Los profesores investiguen la ley que se quiere aprobar, que se llama ESI, Educación Sexual Integral. Investiguen, por favor. No creo que me censuren en YouTube, ¿cierto? Quieren promover, no voy a decir una palabra, porque está en los textos que lo que quieren proponer los colegios, masturbación. Que los niños, los pequeñitos exploren sus cuerpos como algo natural. Eso es lo que quiere proponer la sociedad del mundo, no tan solo en nuestro país, porque la ESI también está en Argentina. Investiguen, por favor, qué se le va a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos en los colegios. O sea, cada día el mundo está peor, cada día el mundo está peor. La solución no es un presidente, la solución no es un presidente que usted está pensando que no lo voy a nombrar. La solución no está en ir a votar y que tiene que ir a votar el próximo 7, porque es su responsabilidad, pero la solución no está en ellos, no está en la política, sino que la solución está en Cristo. Él tiene la solución para todo esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, me salí un poquito del tema, perdónenme. Dice, 20, 10. Dice, el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán, como dice, atormentados, ¿cuándo? Día y noche. Por una semana, 2 semanas, 1 año, 2 años, ¿cuánto? ¿Sí? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. O sea, una eternidad. Yo mientras estudiaba esto trataba de entender, asimilar, pero es algo terrible. Es algo terrible. Creo yo que no entendemos, no creemos, ni siquiera, bueno, el incrédulo obviamente no cree, pero creo yo que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios tampoco creen y tampoco logran entender y dimensionar lo que significa una eternidad en el infierno. No entendemos, porque si entendiéramos y sintiéramos el peso de esto, correríamos a hablarles a nuestra familia. Miren, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, y así vivimos, estoy parafraseando, así vivimos la vida nosotros también los creyentes. Decimos, hoy, mañana iremos a tal ciudad, vamos el fin de semana, vamos a viajar, vamos a hacer esto, otro, iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. No lo sabemos. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? A veces vivimos la vida como si fuera una eternidad. Vivimos esta vida como si fuera lo eterno. Y no pensamos que realmente lo que está después de esta vida es la eternidad y lo que tiene la real importancia. Porque, ¿qué es vuestra vida? Si eres orgulloso, si eres soberbio, piensa, ¿qué es vuestra vida? Es solo neblina. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos ya no están contigo? ¿Cuántos que vienen a tu mente que ya partieron? Hoy en realidad falleció, partió, se fue. Y dejaste de existir. Y ahí está la realidad que está en la Biblia. Si no tiene a Cristo, se va al infierno. Si lo tiene, como nosotros, vida eterna, la presencia de Dios. Y luego se desvanece. Esa es la vida. Está y se desvanece. Trabajamos, nos esforzamos, nos levantamos a las 6 de la mañana. No estoy diciendo que esté mal. Nos esforzamos, nos sacrificamos, dejamos todo. Voy a comprar un auto, me voy a comprar una casa y esto y proyecto de vida, y de repente, ¡pum!, la vida se fue. La vida se fue. No nos damos ni cuenta. Vea su condición, yo veo la mía. Estoy a 2 años de jubilar. Si la vida pasa volando. Veo a mis hijos y me da tristeza. Porque parecía ayer cuando los tenía en mis brazos. Cuando llevaba el Ignacio aquí en mi hombro. Triste eso. Que la vida pasa tan rápido. El lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto, haremos aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. En vuestras soberbias. Aún siendo creyentes somos soberbios. Y hay una característica, lo vuelvo a repetir, primera de Pedro, pero después lo buscan, primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Algo que le dice a los jóvenes que están aquí. Jóvenes, no tú no, Augusto. Jóvenes. Dice el versículo 5 de primera de Pedro capítulo 5. Habla de una característica que no está presente en los jóvenes, que es la humildad. Habla de una característica que está en los jóvenes y que los aleja del Señor, que es la soberbia. El joven es soberbio. Yo también fui joven, fui soberbio. Dice que hay que respetar a los ancianos. Ya las canas, delante de las canas te levantarás, rendirle honor al anciano. En nuestra cultura hoy en día los jóvenes desprecian a los viejos. ¿Qué me tienes que decir tú? ¿Qué sabes tú de la vida? Sí, yo sé más, pero no porque soy mejor, no porque sepa más, no porque haya leído más, no porque haya ganado más, no porque me crea superior, no, porque me he caído 1000 veces más. Y de mis errores yo puedo aconsejar a un joven desde mi imperfección, no desde mi soberbia, sino desde mi humildad. Es la soberbia la que aleja al joven, es la que aleja al hombre de Dios. Dice que el Dios ve desde lejos al soberbio, la altivez del ser humano. Porque esa soberbia hace que el hombre no llegue a los pies del Señor. Y esa soberbia es la que está llevando al hombre al infierno. Dice, el terror de enfrentar la muerte es no tener esperanza. El temor de la muerte, el terror de la muerte, no es para usted, no es para mí, es para el que no tiene a Cristo. Porque el terror de enfrentar la muerte es no tener esperanza para lo que está por venir. Si Dios me da el privilegio de saber que voy a partir, tengo esperanza. Y si no me da el privilegio de estar consciente cuando parta en un accidente, tal vez no sé cómo va a ser mi muerte, pero debo vivir con esa confianza, con esa certeza de que tengo esperanza. No vivir en desesperanza como los otros. Cuando alguien pierde la esperanza, tiene temor, tiene miedo, tiene depresión, e inclusive llegan al suicidio. Porque dice, hasta aquí llega mi vida, no hay nada más. La esperanza es lo que cambia todo. La forma de vivir, el sentido de la vida. Cuando yo no conocía a Cristo, me levantaba por la mañana siendo joven, con trabajo, guapo, no, eso no. Lleno de vitalidad, cuando uno es joven, ¿cierto? Se levanta, juega tres partidos de fútbol, ahora juego uno solo a la semana. Si es que mis rodillas no me dan. Lleno de vitalidad, porque el joven es así. Y Eclesiastés lo decía, lo hablábamos ayer, disfruta, alégrate, joven, de tu juventud, alégrate. Miren, esa es sola palabra. Pero hoy en día nos vemos en los jóvenes una sonrisa. Vemos jóvenes tristes. Porque no tienen esperanza. Jóvenes deprimidos. Yo les digo a mis hijos, yo soy responsable de conducirte a este libro. Yo soy responsable de hablarte del Señor, de hablarte de la vida eterna. Pero el responsable de tomar la decisión es tuya. No me estoy lavando las manos. Se lo digo a la Cata, se lo digo al Ignacio. Ustedes ya son responsables de su salvación. Ustedes no se van a salvar porque los papás van a la iglesia. Ustedes no se van a salvar porque el papá sintió un llamado y ahora es pastor, que me cuesta, inclusive hasta hoy me cuesta decirlo. Ustedes se van a salvar porque ustedes tienen que tener una comunión con Dios, personal. Y yo sé que es la preocupación de los que somos papás, porque hoy en día es más difícil que los jóvenes lleguen a los pies de Cristo, porque son más soberbios que cuando yo era niño, que cuando yo era joven. Déjenme decirles algo. La peor posición en la que puede estar un hombre, ¿saben dónde es? Hombre o mujer, en el infierno. Hoy soy aguafiesta. Es triste y cuesta decirlo. Si hay alguien que partió y no conoció a Cristo, hoy, ahora,
está siendo atormentado. Nos cuesta, no sé si asimilarlo, pero entenderlo, porque es demasiado cruel. Uno dice, Dios, no. Y vamos a ver por qué. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí van a haber muchos paralelos entre dos hombres. Uno, miren los detalles. Miren los detalles. Uno, ¿quién era? ¿Tenía nombre? Ni siquiera tenía nombre. Y el otro, Lázaro, al que Dios ayuda. Al que Dios ayuda. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Ahí ya tenemos, a uno era rico y el otro era extremadamente pobre. Pero ese hombre extremadamente pobre tenía nombre, se llamaba Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, estaba echado a la puerta de la casa del rico. Estaba lleno de llagas. Y cuando dice echado, es literalmente en el suelo. Lo más probable es que era un hombre que estaba imposibilitado de poder caminar, postrado. Lo más probable. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren la condición de este hombre. Y de hecho, les voy a dar un dato, porque si ustedes leen todo el capítulo, podemos entender un poquito más el contexto. Volvamos atrás, vamos a retroceder al versículo 14. Dice del mismo capítulo, y oían también estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Lo más probable, estoy diciendo, lo más probable es que este hombre rico era un fariseo. Lo más probable, porque está hablando de eso, y que eran avaros, ¿ya? Y eran religiosos. Lo más probable, miren, noten este detalle, lo más probable es que creía en el cielo y en el infierno. Y lo más probable, lo más terrible, y en esto, por favor, meditemos mucho en esto, lo más probable es que creía de que si él moría, se iba al cielo. Es lo más probable. Volvamos al versículo 21. Del 19 al 21 se refleja la vida de estos hombres, en contraste. ¿Cuántos viven para ser ricos? ¿O cuántos dirían, hoy si me gano el... ¿Qué juego hay ahora famoso? El Kino, todavía existe el Kino, ¿no? Sí, ya, si me gano el Kino se me solucionan todos mis problemas. Este hombre, si fuera así, este hombre no tenía ningún problema en su vida, porque era rico. Hacía fiesta todos los días, banquetes, asado, tenía una vida, pero como la que todos desean tener, como la de Cristiano Ronaldo, la de Messi, la de Elon Musk. ¿Qué otro nombre más rico? Shakira también. Imagínense, gente que ya no haya que hacer con el dinero, no sabe qué hacer. Qué terrible. Aquí tenemos un hombre rico. Y está al contraste Lázaro, un mendigo, postrado, lleno de llagas, que tenía tanta hambre que lo único que deseaba era saciarse su hambre de las migajas que caían de la mesa del rico. 22, tenemos la vida. Vamos a dividirlo en tres partes. La vida. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestro alrededor también, de la gente. A veces nosotros, es que llegué justo a fin de mes, o nos cuesta, ¿cierto? Y uno a veces mira al rico, mira la casa, lo que tiene problemas. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros siendo cristianos también a veces deseamos lo que tiene el otro, o los ricos? No sabemos que somos ricos ya, que tenemos un tremendo tesoro que otros no tienen. Versículo 22. Ahora vamos a hablar de la muerte. Contraste en la vida, contraste en la muerte.
Aconteció que murió, ¿quién? El mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí solamente, al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar donde iban los muertos los santos del Antiguo Testamento, que estaba en el centro de la tierra. Después que Cristo muere, es sepultado, y él baja a las profundidades, dice la Biblia, al seno de Abraham, a proclamar, porque dice predicar, pero no es predicarle para que se conviertan, no. Fue a proclamar su victoria. Y el versículo que leímos al comienzo de Hebreos, ¿cierto? Al que venció con su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo. Lo venció con su muerte. Y él bajó hasta el Seol, al lugar de los muertos, y él en ese lugar predicó y proclamó su victoria. En su cara. En su cara. Esto es al que tenía el imperio de la muerte. Y ese lugar era el seno de Abraham, en donde estaban todos los santos, o sea, los salvos, digámoslo así, del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, todos los que habían muerto en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y dice, fue llevado por los ángeles. Miren los detalles. ¿Por quién fue llevado este hombre? Por los ángeles. Usted cuando muera, ¿qué le va a pasar? ¿Va a quedar así como en el aire? ¿Hacia dónde voy? No. Va a ser llevado por los ángeles. Y este hombre, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Abraham, sinónimo de pueblo de Israel. O sea, era una figura connotada para ellos. Y dice, y murió también el rico. Nada más. Y fue sepultado. ¿Se dan cuenta? Tremendo contraste. Y murió el rico. Y fue sepultado. 23. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, ¿y a quién? Y a Lázaro en su seno. O sea, ese lugar era un lugar en donde estaban el infierno, y estaba el seno de Abraham, y estaban separados por una cima, por un abismo. ¿Ya? Y cuando muere el hombre rico, alza sus ojos y mira hacia allá, y está Abraham y está Lázaro. Y este hombre, estando en tormentos, los vio, versículo 24, entonces él dando voces, o sea, gritando, imagínense, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que se moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Oye, imagínense, hay tanto detalle en este capítulo. Él dice, Padre Abraham, lo reconoce, oye, yo soy fariseo, yo también creía, yo donaba dinero, yo iba a la iglesia todos los domingos, era maestro de escuela dominical, predicaba. Padre Abraham, mira dónde estoy. Él pensaba, él creía que iba al cielo, pero fue al infierno. Imagínense lo terrible. Y aún estando en esa condición, aún estando en tormento, ¿qué dice? Envía a Lázaro. ¿Se dan cuenta? Ni aún en el infierno. Envía a Lázaro que él me traiga agua. ¡Qué terrible! Envía a ese hombre. Miren, porque estoy atormentado en esta llama que no se apaga. Día y noche. Día y noche por la eternidad. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Y Lázaro también? Males. Por eso, hermano, cuando usted reciba un mal, si usted es un hijo de Dios, aunque usted esté enfermo, aunque usted sepa, le digan, ¿sabes qué? Te vas a morir. Oye, si quebraste, no sé, te fuiste a quiebra, quedaste sin ningún peso. Aunque estés en la peor de las condiciones, lo tienes absolutamente todo. Lázaro era un mendigo que estaba postrado en el suelo, lleno de llagas, herido, postrado, un hombre que nadie desearía tener su condición. En la vida tuvo males. ¿Hubo un despropósito de parte de Dios? No. Dios es soberano, sigue siendo justo, sigue siendo soberano. Dios es Dios. ¿Él tuvo males en su vida? ¿Estuvo mal eso?
No, le tocó eso. Pero él ahora tiene el fruto de su fe. Está en el paraíso. ¿Se dan cuenta? El contraste tremendo. Y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Y tú, atormentado. Yo prefiero sufrir toda la vida y ser consolado en el cielo y no ser atormentado en el infierno. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese hombre, ¿cómo estaba? ¿En qué condición? Atormentado, con sus sentidos conscientes, con su mente lúcida. Estaba hablando con Abraham. Estaba consciente del lugar en donde estaba y también consciente de llamémosle la otra dimensión. Estaba en la dimensión eterna, pero estaba consciente de esa dimensión finita, que era esta vida. No se escandalice cuando digo dimensión, porque es una forma de decirlo, ¿ya? Pero yo creo que es así. Cuando un ángel pasa de la eternidad a la tierra, cuando estaban en el sepulcro de Cristo, yo creo que pasaron de la eternidad a esta dimensión finita. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óiganlos, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pues alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ahora, hermanos, lo único que puede salvar a un hombre, a una persona, es esto, lo que contiene este libro. La única verdad, lo único que puede rescatar o salvar al hombre del infierno, de la perdición eterna, es este libro que se llama Palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios. En esta encontramos palabras de vida eterna. Lo único que puede salvar al hombre es lo que aparece en este precioso libro. Y versículo 31. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si alguien quiere evitar de ir al infierno, tal vez no los que están acá, los que tal vez van a escuchar este mensaje, ¿usted quiere evitar ir al infierno? Vaya a las Escrituras. Es donde va a encontrar la salvación. La Escritura es la única verdad. La revelación es lo único que ayuda al hombre a escapar del infierno. La palabra de Dios. La gente sin Cristo necesita tener miedo. Necesita tener terror de este infierno que es real. Necesita saber que hay un infierno. No necesita saber solo que hay un cielo. Necesita saber que hay un infierno. Necesita estar aterrada, porque esta es una realidad. No es una fábula, no es un cuento. Hay algunos que inclusive hoy predican que el infierno no es solo es algo ficticio, no es real. Es Jesús quien bajó a las profundidades y proclamó la victoria. Miren, dice el versículo 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los hermanos. Cuando Cristo resucitó, se levantó de los muertos, ¿sí? Proclamó victoria, fue al centro de la tierra, proclamó su victoria sobre la muerte, sobre el que tenía en tiempo pasado el imperio de la muerte. Resucitó. Más de 500 personas lo vieron a la vez. Él caminó por la tierra resucitado, pero no tan solo él. Dicen los evangelios que también los que estaban en el seno de Abraham, los santos del Antiguo Testamento, también resucitaron juntamente con él y muchos los vieron. Hoy en día podemos decir con certeza de que alguien escapó de la muerte.
por sí solo. Se llama Jesucristo. Dice, tampoco se persuadirán aunque uno se levantara de los muertos. Ya uno se levantó de los muertos. Y junto con él muchos más. Y ni aún así, ni aún sabiendo que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, algunos aún así no creen. No creen. Solamente algunos versículos porque ya me pasé del tiempo. Daniel capítulo 12, si alguien me puede ayudar, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 2. Si alguien lo puede leer, por favor. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Merece explicación? No. Sumamente claro. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, el versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Un lugar de tormento que nunca se apagará. Mateo capítulo 25, ahí mismo, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 30. Miren el versículo 29, pensando en Lázaro y el rico. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de... Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando decimos lloro, imagínense una persona en el infierno. Imagínense a este hombre, al rico, llorando. Claro, ¿por qué? Por el dolor. Eso es lo que le iba a decir. Trataba de entender un poco el dolor. Y me acordaba del dolor tal vez de parto de las mujeres. Me imagino, porque yo acompañaba a mi señora ahí cuando se paseaba para acá, para allá con el suero, y yo me sentía tan inútil porque veía su dolor y no podía hacer nada. Me imagino que el dolor de parto debe ser algo terrible. El dolor de muelas, por ejemplo, es algo terrible. ¿Y cuánto es? ¿Un par de minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? A veces no nos deja dormir un dolor, pero imagínese un dolor que sea por la eternidad, algo que nunca se acaba. Eso es horroroso. Dice el lloro, pero no tan solo el lloro del sufrimiento, sino que dice crujir de dientes. ¿A qué se le viene a la mente cuando usted escucha crujir dientes? Los fariseos, cuando escuchaban al Señor, dice la palabra que ellos crujían sus dientes de rabia. Creo yo que el crujir de dientes en el infierno es también de rabia, renegando también contra Dios, aún estando ahí, crujiendo los dientes de rabia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Debe ser algo terrible. Marcos capítulo 9. Y discúlpenme por el tiempo. Marcos capítulo 9, versículo 44. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. A propósito de gusano, algunos malinterpretan este pasaje y dicen que gusano es la conciencia. Y no es así, porque es literal. Si alguien me puede ayudar, por favor, con Isaías capítulo 14 y el versículo 11. Isaías capítulo 14 y el versículo 11. Descendió al Señor su soberbia
y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Puso atención al versículo? Dice, Descendió al Seol tu soberbia. Hablamos recién de la soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. te cubrirán. ¿Qué es lo que significa eso? Que las personas cuando están en el infierno están siendo consumidas por gusanos. Es algo terrible. Es algo terrible. Y Mateo 25:41. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y aquí está algo importante. Dice que preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El infierno no es para el hombre, no fue diseñado para el hombre, sino que para el diablo y sus ángeles. Por eso Dios dice en su palabra, en el Nuevo Testamento, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos se salven. Todos se salven. Mateo capítulo 13. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y a ver si encuentro un pasaje que se me vino a la mente. Denme un segundo. Para poder entender en alguna medida lo que significa este lugar. Acá está, miren, Apocalipsis capítulo 9. No vamos a poner atención en la dispensación en la que está ocurriendo esto, sino que desde dónde provienen estos seres. Miren, dice versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Ya? Y abrió el pozo del abismo y subió humo. ¿De qué estamos hablando? Sí, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron, pongan atención por favor, que esto a veces tratamos de simbolizar mucho Apocalipsis, pero es algo que hay que entenderlo primero literal. Dice, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Cómo? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que hicieran lo mismo que hacían en el abismo. ¿Qué cosa? Sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego
Apolión. Si hay un ángel caído en el infierno. ¿Se dan cuenta? Lo terrible que es este lugar, que gracias a Dios, ni usted ni yo vamos a conocer. Amén. Para terminar, Hebreos capítulo 2 de nuevo. Y lo vamos a leer juntos para que no se vaya triste, pero sí se vaya con la convicción de que el infierno es real. No es para usted, pero hay mucha gente que necesita de que usted le comparta el Evangelio, de que usted pueda romper ese miedo, esa vergüenza de compartir con su familia, con sus seres queridos. Porque si esas personas mueren hoy, van a vivir lo que está viviendo hoy, hasta el día de hoy, este hombre rico que no tenía nombre. Pero Lázaro está en el paraíso y ahora está en el tercer cielo, junto a Dios. Cuando usted muera, cuando usted duerma, cuando usted parta de esta tierra, usted se va a ir a la presencia de Dios. Porque Dios lo trata de una forma distinta, de una forma especial. A Lázaro lo trató con un nombre, lo trató con su nombre, porque el nombre está escrito en el libro de la vida. Así también Dios hoy no lo trata como alguien que ni siquiera tiene nombre, sino que hoy lo trata con nombre, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Dije Hebreos capítulo 2 para terminar. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Leámoslo todo, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, usted ya no es esclavo de la muerte, usted ya no está en servidumbre, usted ya no tiene que tener temor de la muerte, porque Cristo, que lo salvó, usted ya tiene la vida eterna. Cristo venció la muerte, y como Él venció la muerte, la venció por usted. O sea que aún la muerte no tiene poder sobre usted. Oremos.